Buenas noches, amable audiencia. Bienvenidos a una emisión más de nuestro programa Contrastes, un programa de opinión política organizado por la División de Derecho Político y Gobierno. Debo recordar que las opiniones son responsabilidad de quienes las emiten, es decir, de los académicos que se presentan en este programa. El día de hoy nos van a acompañar nuestro colega ya no tan nuevo, pero aún todavía entre los nuevos colegas de la división, Edgar Espinal Betanzo, que él es tiempo completo, profesor investigador del Departamento de Gestión y Gestión Pública. También nos va a acompañar nuestro ya viejo y conocido colega Tobias García, que ya se incorpora en un minutito que se le hizo tarde, esperemos que llegue pronto. Y bueno, el día de hoy vamos a ver los temas electorales, seguimos con temas electorales, y también vamos a ver, digamos, la posición de línea entre los resultados, vamos a analizar la crisis del PAN, vamos a analizar la alianza de la izquierda, bueno, en este caso PRD-PAN 2018, y por último las diferencias Rom-Con-Comey, porque, digamos, un tema como también de este elemento electoral que se dio cuando Trump sube a la presidencia de la República. Entonces, en este sentido vamos a iniciar. Les recuerdo, como siempre, agradezco la colaboración, paciencia, digamos, todo el apoyo de Artemio Carras Beltrán y de Francisco Palacios, que se encuentran atrás de, digamos, en esta parte de los micrófonos. Sin ellos el programa no podría ser posible. Bueno, como siempre siempre se me olvida presentarme, la doctora Aida Hernández, digamos, es quien modera este programa, y bueno, pues comenzamos. Tobias, qué bueno que llegas. Presente. A la página de Facebook, Contrastes de DPG con mayúsculas, y el teléfono de la radio 216-84. Debo recordar que este programa es en vivo. Muy bien, vamos a empezar con el tema de, pues digamos, el recuento de todos los, digamos, no quiero decirlo, fechorías, que sea muy apropiada, digamos, de estos elementos de corrupción, de compra de voto, en las elecciones, y esto podría llevar, o podemos pensar en anulación de elecciones en el Estado de México. Tobias. Ya lo habíamos avisorado en ocasiones anteriores cuando analizábamos las declaraciones de las candidatas y los candidatos, que habían anticipado que el resultado iba a ser cuestionado y que además seguramente se resolvería en los tribunales. Uh-huh. También habíamos advertido que el nivel del debate había disminuido prácticamente hacia el suelo o incluso más abajo. Los cuestionamientos que se dirigían eran muy agrios y había una lucha intensa por conseguir el mayor número de electores, y por supuesto que en los últimos días se lanzaron con todos los recursos de que disponían los partidos políticos para hacer cuestionamientos que iban desde la propia gubernatura, pero que se están concentrando en algunos distritos y municipios, curiosamente. Es decir, hay una situación muy peculiar. Se cuestiona la elección de gobernador, pero no se cuestiona la elección de algunos municipios y algunos distritos. Uh-huh, uh-huh. Esto no es más que parte de lo que los partidos han estado haciendo. Si gano, fue limpio. Si pierdo, ahí sí todavía ahí sí no estoy de acuerdo. Ahorita vamos a acabar con, no está Fernando Díaz, ¿no? Y esto es como presidente del INE, ¿no? O sea que no es decir que, bueno, no, que hubo corrupción, es demasiado. Es que la verdad es que el cuestionamiento se está dando en ese sentido, es inobjetable. O sea, esto no es una oposición que yo maneje subjetivamente. No se cuestiona el total de las elecciones, que eso sería muy interesante. Estuvo mal todo. Terrible para los organismos electorales. Uh-huh. Y terrible para los partidos políticos. Hay evidentemente un alto grado de decepción por quien esperaba que iba a obtener el triunfo. Ya, Fernando, también, que trabaja para el INE, oye, algo así. Y también hay un alto grado de decepción en un grandísimo número de ciudadanos por el resultado que hubo. Y un todavía mayúsculo nivel de decepción, porque si la izquierda se hubiera unido,
si la izquierda se hubiera unido, hubiera alcanzado casi la mitad de los votos, lo cual hubiera sido extraordinario. Sin embargo, las posiciones, y ya hablaremos de la alianza, las posiciones de ciertos personajes que no quieren alianzas, están provocando que se consigan resultados que se esperaban. Diría Fernando Díaz, se paga Córdoba. Córdoba. Sí, se paga, me queda claro. Edgar, estamos, digamos, estos elementos de fraude electoral, que bueno, fueron, o cosas que hubo, o a lo mejor que no hubo, ¿verdad? Pueden dejar ver una anulación de las elecciones, principalmente la del Estado de México. La de Coahuila también presenta problemas, pero digamos, la que ahora está muy, digamos, en la cima es la del Estado de México. ¿Crees que estas fallas electorales o, no sé, o temas que están fuera de la ley que se vieron de alguna forma, creen que podríamos pedir la anulación de las elecciones o no? Mira, bueno, antes de iniciar el tema que nos ocupa, pues bueno, agradecerte la invitación al profesor Tobías y evidentemente a nuestro amable auditorio por sintonizarnos el día de hoy. A mí me queda claro que hay varias inconsistencias electorales. Si hay o no fraude, eso no lo sabemos. Me parece que es tema de los partidos políticos y tema de materia electoral. Lo que sí podemos decir es que al día de hoy, al menos en los medios de comunicación, existen varias evidencias que aparentan, y eso me gustaría enfatizarlo, aparentan muchas inconsistencias. Evidentemente, esto está en boca de todo el mundo. El PAN hace unos días, en voz de sus representantes, pidieron la anulación de la elección junto con el caso de Morena, ¿no? No sabemos todavía, y además no estoy muy informado con respecto a este tema, si el PRD también lo va a hacer. Evidentemente ha hecho varias declaraciones más o menos en esa tesitura. Cabe destacar que no soy experto en temas electorales, sin embargo, yo lo que sí tendría que destacar es que me parece asombroso, ¿no? El caso del Estado de México y el caso de elección, en todos los sentidos donde uno quiera analizar, ¿no? Yo no sé si tuvieron ocasión de leer el día de hoy el artículo de Jesús Silva Gerson Márquez, acerca de, bueno, que salió en el Reforma, acerca del fracaso de una disciplina, lo costoso que nos cuesta la democracia en México, los pocos resultados palpables que hay en términos de calidad de vida. Porque lo que hemos discutido y lo que hemos hecho énfasis en algunos espacios es, bueno, sí, es bastante costoso, pero esto tiene que tener algún resultado, ¿no? Desafortunadamente, al día de hoy, el Estado de México es uno de los estados en México que cuenta con los índices más altos de corrupción, de violencia, de robos, de feminicidios en este país. Y además, evidentemente, causados no solamente por presidentes municipales, sino por un partido político, con un gobernador que además lo va a dirigir exactamente el mismo partido político y que no ha resuelto en los últimos años. El tema es que una elección se tiene que reflejar en la calidad de vida de la gente. Sin embargo, no se está reflejando en la calidad de vida de la gente. Y caso contrario, ¿no? Lo que estamos viendo es que esa calidad de vida se traduce en una mala calidad de vida. Sí. Además, me gustaría ahondar en este tema, con el tema de las irregularidades, ¿no? Y aparte con el tema de la calidad de vida. Sin embargo, lo dejaré para otro momento, porque me parece que este tema es súper polémico y que va a dar mucho de qué hablar en los últimos días, ¿no? Creo que hay un gran reto de aquí a unos cuantos días con el tema de la elección del Estado de México, porque aparentemente, según varios espacios, sí hay demasiadas inconsistencias electorales, ¿no? Me parecería que el IEM junto con el INE sí tendría que dar certeza a la elección, y lo que hoy día no está dando es certeza a la elección, y desde la percepción de la gente es que le robaron la elección. No, pero también tú estás diciendo que no hubo nada, o sea... No, yo no es que no hubo nada, yo dije... No, yo no dije eso. Yo dije que los cuestionamientos se visualizaban y que evidentemente los partidos políticos aplicaron todo tipo de recursos, eso dije, está grabado, y que era previsible que hubiera cuestionamientos. O sea, lo que estamos viendo es el resultado que iba a darse con independencia de quién fuera a ganar. ¿Quiénes eran los que estaban punteando? Delfina y Madre. Pero no hubiera habido cuestionamientos, profesor Tobías, y perdón que entre este tema de la dinámica, de este tema del debate. Si el candidato ganador, independientemente de quién fuese, hubiera ganado por 6 puntos, ahí cualquier partido político hubiera aceptado su derrota. Sin embargo,
¿Y quién por todas sabe? sin embargo, ¿Y quién sabe? sin embargo, por todas las inconsistencias que hay, que yo no lo sé, o sea, porque están ahí, porque salen en los medios de comunicación, porque salen en las redes sociales, son más que evidentes, ¿no? O sea, tenemos distritos, secciones electorales en donde casualmente el voto que había ganado Morena se lo pasan a otro partido político, ¿no? A ver, yo no soy de ningún candidato, pero me parece que de cara a las elecciones del próximo año, lo que tienen que hacer las autoridades electorales, por las condiciones en las que está el país, en todos los rubros que le podamos analizar, es brindar certeza electoral. Y al día de hoy, las autoridades electorales... Yo todavía, ya Usted está moderando. Además, es que son súper importantes las elecciones del otro año. Por o sea, supuesto. estamos a la vuelta de la esquina. Sí. Y fíjate, aquí, antes de darte la palabra todavía, yo quiero decir algo que me impresionó en estas elecciones, o digamos, en los 2006-2012, el PG, bueno, hubo fraude contra mí, la máquina es horrible, bueno, ¿no? Sabemos que como en este sentido, ¿no? El tema del gobierno legítimo, bla, bla, bla. Sin embargo, en esas elecciones del Estado de México hay un tema que me parece que sí es novedoso, y que es que el PAN dice, hubo fraude. El PRD dice, hubo fraude. Y Morena digo, hubo fraude. Y esto a mí me parece que sí empieza como, digamos, a romper o a darnos otro señal, porque anteriormente parecía que era el único que siempre estaba en disgusto, no le parecía nada, ¿no? Era el peje, ¿no? Y entonces lo tachaban mucho de un tipo que nos respetaba, bla, bla, bla. Pero hoy están los tres partidos más importantes, bueno, los cuatro, bueno, no, los tres después del PRI, diciendo hubo fraude. Ahora sí. Y lo mismo en Coahuila. Sí, sí. Lo mismo en Coahuila se está diciendo. O sea, hubo fraude. O sea, era predecible. El gran problema es que en este país, efectivamente, tenemos una democracia costosísima y con resultados que no dejan satisfecho, salvo cuando hay una gran diferencia entre un partido y otro, en que es difícil llegar a poder revertir un resultado. Pero lo cierto es que aun cuando fuera 1, 2, 3 o 5 votos, todo el mundo debería quedar tranquilo. Pero a ver, ¿cómo vas a quedar tranquilo con todos los fraudes que dicen que se claro, lo estamos viendo en el por Facebook, eso, en los medios, los partidos? Necesitamos ver dos cosas. Uno, lo que es el error que siempre ocurre, porque no hay elección perfecta. Lo que es el error y lo que es la actitud y la actividad fraudulenta, que tendrá que ser demostrado finalmente. Eso tiene que ocurrir. ¿Y dónde se va a demostrar? Bueno, se van a abrir un gran número de casillas, tendrán que revisarse, habrá que ver dónde hay incluso delitos electorales. La FEPAD incluso ha estado recibiendo y las fiscalías especializadas están recibiendo denuncias y sí las hubo, o sea, hay denuncias. Tenemos que llegar a un resultado que finalmente es el que va a hacer que alguien vaya a tomar el poder institucionalmente en el Estado de México y en Coahuila, donde hay también una gran sorpresa. No, bueno, pero ¿no? tú estás partiendo de que la FEPADE va a actuar, de que el Instituto Electoral del Estado de México va a actuar. Y de Es que que ¿en quién vamos a confiar? Sí, ¿En los sí. partidos políticos? No, pero te estás haciendo como de ¿En muy las buena instituciones? fe. Y mira, y dice al PAN, mira, tú sabes que yo no soy panista, ¿no? Excepto porque dice Excepto por el color de... Fernando Díaz, ¿no? Pero yo no soy panista, ¿no? Claro, pero... Los Vengo de portavoz de Fernando, oye. No, dijeron muy claro que, dice, nosotros, digamos, estamos a favor de la anulación, y dice, tenemos 20 denuncias penales por compras de votos. Esta me la ha dicho el PRD y la ha dicho Morena. 4,000 sustituciones de funcionarios de casilla, que eso también es un tema muy grave, y la intervención del Estado, del gobierno estatal y federal en temas de despensas y ayuda social, ¿no? Entonces, por ejemplo... Pero ¿dónde está la sorpresa? No, o sea, lo que de te quiero todo decir, eso hablábamos no, lo desde que hace te una quiero semana. decir es, ¿tú crees que la FEPADE, el Instituto Electoral Nacional, bueno, en este caso el Instituto Electoral del Estado de México, y en este caso van a poder decir, sí, pasó todo esto? O sea, ¿de verdad tú crees que las instituciones van a, de alguna forma, avalar esas cosas que están discutiendo los partidos políticos hoy, y que al final van a decir, vamos a anular la elección? A ver, ¿quién lo va a resolver esto? Van a ser los tribunales. O sea, esto es... A ver, lo más paradójico, profesor Tobías, en el que coincido con ambas partes. Primero, a mí me parece paradójico. A mí me parece paradójico que efectivamente que los tres partidos se pongan de acuerdo en cuanto a un tema en particular, ¿no? Sí. Son dos estados que son súper polémicos, pero que además que se hubiesen perdido, se hubieran inmiscuido en temas legales realmente muy profundos. Me refiero a las gestiones de los dos gobernadores. Ahora,
con referencia a quién tiene que ver y quién tiene que evaluar acerca de estas inconsistencias electorales. Habrá que recordar que se supone que los salvaguardas de la democracia son los partidos políticos y los que cometen más delitos electorales son los partidos políticos, ¿no? Ajá, O sea, es sí. paradójico, ¿no? Exacto. Y aquellos que tienen que salvaguardar la justicia, la integridad dentro de las instituciones, una vez que gobiernan, es un representante de un partido político, porque es su candidato, son los que menos lo hacen, ¿no? O sea, es bastante paradójico, y es un poco a lo que se refería un poco Silva Gerso, en el sentido del fracaso de una disciplina. O sea, hoy día la democracia está secuestrada por un pequeño grupo de partidos políticos en los que se ponen de acuerdo son ellos, ¿no? Y además con grandes costos, independientemente de los costos económicos, con grandes costos sociales. Y lo dijo ayer el rector, antier, o me parece que la semana pasada el rector de la UNAM, ¿no? O sea, no es posible que tengamos más de 10 gobernadores imputados por algún caso de corrupción y que seguramente los que salgan estarán en algún proceso. Es realmente terrible. Bueno, pero además agregarle ese que las elecciones se juegan en una serie de inconsistencias que dicen no es posible que haya compra de votos, que haya cambios de casillas, de funcionarios de casillas. Hay inconsistencias en el proceso electoral, pero aparte inconsistencias de los gobernadores salientes, de su gestión. Sí. Sí, o sea... Y además, bueno, ¿a quién le toca evaluar esas inconsistencias, no? ¿Cómo se decide el tema electoral? ¿Quién decide los consejeros electorales? ¿Quién decide los diputados. ¿Y de dónde son los diputados? Y la mayoría es priista. Y ahorita, digamos, ¿Es objetivo el proceso de elección? No, claro que no. A ver, es que aquí lo lamentable es que la historia se repite. Sí, es decir, no tenemos algo novedoso. Sí. Dime qué hay de diferente con relación a otras elecciones en donde no se haya repetido exactamente lo mismo. Y eso es lo lamentable. El grupo más vulnerable no son los partidos políticos, son las personas, porque al final, ¿quién va a ganar? O sea, independientemente de que hubiera ganado Morena, PRI o el PRD, o incluso el PT, creo que los principales vencedores no es la gente. No, aquí, bueno, es claro, digo, aquí el tema, yo entiendo con ustedes y estoy de acuerdo que los partidos políticos, digamos, tienen un descrédito general. Sin embargo, ahora, digo, me da mucha pena decirles, ¿verdad?, que en esta elección el que hizo el acto de corrupción, como dicen, una corrupción de Estado, un tema de Estado, fue el PRI. Entonces el PRI, digamos, usó la maquinaria estatal para ganar las elecciones, y lo cual, como muy bien dice Tobias, esto ya debería de haber trascendido a otra época. Y sin embargo, seguimos. Entonces hay muchos que dicen, regresamos o sea, digamos, estamos... Más bien nunca hemos superado la realidad. El tema, y de cara al 2018, o sea, es que el 2000, o sea, es un año, o sea, pero hay que observar que es menos de un año, porque empiezan, o sea, esto es una cuestión ya de meses. Se tienen que definir candidatos al menos en 5 meses todos los partidos políticos. No, y esto es muy triste porque, mira, la FEPADE, que es, diga, otro dineral, o sea, tenemos Tribunal Electoral, un dineral, Instituto Electoral, es un dineral, la FEPADE, otro dineral. Partidos políticos. Y otro dineral, ¿no? Exacto. Puro dineral, ¿no? Entonces, y la educación en México, bien, gracias, ¿no? Entonces, digamos, todas estas instituciones que reciben muchísimo dinero, aún así, no van a garantizar limpieza electoral. Entonces, la verdad, eso sí está como de ponerse a llorar. O sea, dices, ¿cuál es la alternativa para México? Porque lo peor de todo es que efectivamente el ambiente se está enrareciendo ya desde ahora para el próximo año. Es decir, aquí lo interesante sería que los actores, los protagonistas, la ciudadanía, la sociedad articulada, por supuesto los partidos, los gobiernos, dijeron, a ver, vamos a ponernos de acuerdo y empecemos a organizar un proceso plena y absolutamente confiable en donde efectivamente, como ocurrió en otros estados, dijeron, ¿saben qué? Sí, perdí, ni hablar, la diferencia es mucha y no voy a poner a pelear porque no tiene ningún sentido. Sería extraordinario. ¿Estás diciendo que no vamos a pelear a pensar de los temas de fraude? A ver, yo creo que sería extraordinario que hubiera una elección en donde la presidencia de la República la ganara alguien por 15 puntos. Sería extraordinario porque ahí sí no hay manera, con independencia de que hubiera algunos errores y algunas actividades fraudulentas, con independencia de ello, o sea, el peso de la legitimación de la gran diferencia es mayor que los cuestionamientos que no van a desaparecer, que existen, pero que de pronto pueden pasar inadvertidos. Aquí el asunto es que la diferencia no es tan profunda. Por eso necesitamos que cada quien haga su trabajo, pero ojalá que tengamos diferencias importantes donde sí salgan y digan, como cuando salió Cedillo y dijo,
¿Saben No, qué? bueno, pero es que Aquí se están las cosas desde el distintas. inicio. A ver, no, a ver. por favor, no, o sea, todavía no confundas Cuando tú peras con revisas, no, manzanas, cuando tú revisas el 100% de las casillas electorales, te das cuenta que siempre hay errores. Siempre hay errores. Sí, pero tampoco como ahora, ¿no? Que se dijo que muchísimo dinero en la compra del voto, muchísimo Pero dinero para eso las lo despensas. anticipamos, Aide, Pues sí, eso pero, lo anticipamos. o sea, yo te digo, o sea, Esta es crónica de un resultado Sí, anunciado. pero no es el estamos caso de discutiendo, Ernesto lamentablemente. Cedillo, Mire, pero no es el caso de mire, Ernesto mire, Cedillo. esto que estamos discutiendo hoy lo vamos a seguramente se va a discutir Penosamente, penosamente el siguiente sí, año. sí. Es, bueno, Bueno, esperamos sí, que pero esté el programa o el sea, siguiente año, sí, ¿no? pero eso me preocupa, ¿no? Porque los mexicanos, pues cada sexenio estamos discutiendo esto, o sea, ya, Claro, ya algo debe ya de basta. pasar, ¿no me explico? Pero además lo que no nos hemos detenido es el gran número de abstencionismo que también hubo. Si bien es cierto, salió mucha gente a votar, o sea, solamente Sí. salió, según en términos estadísticos, el 51%. Sí, Hay 49, y no tomamos en consideración que de ese 51% seguramente hubo votos nulos, ¿no? O sea, hay una gran cantidad de personas, en serio, o sea, no confían en el tema de la democracia porque no lo ve No, traducido pero con en esto, su ¿quién va a vida. creer? Evidentemente, esto tiene grandes repercusiones. Ahora, el abstencionismo, acuérdate que también puede ser un abstencionismo consciente. Claro. O sea, es posible que alguien haya dicho deliberadamente, así como me están planteando las cosas, después de escucharlos, yo de plano no voy a ir a darle mi voto a nadie. Como también hay la deliberada intención de llegar y emitir el sufragio y decir, como pasó por ahí un meme, ¿no? Qué bueno que los encuentro a todos aquí juntos para decirles alguna cuestión, ¿no? Y lo tachaba, ¿no? No, pero, o sea, aquí se son un poco triste porque, bueno, según lo que... Pero no es a llorar ahí dentro, Ay, por favor. estoy muy estresada, ¿no? Aquí es un poco triste porque el tema de la carrera fue muy fuerte, o sea, Claro. cómo fueron por colonia jalándose a votar. Entonces, tenemos ese tipo de cosas que la ciudadanía a veces ya, como te diré, también le da igual votar, no votar, y si te dan una despensa, pues vas y votas. O sea, estos son como también temas donde la ciudadanía tendremos que trabajar con la ciudadanía para también el otro tema, ¿no? O sea, no solo los partidos políticos, sino también, digo, yo sé que 1,000 pesos, 1,500 son muy importantes, ¿no? Para esta semana. Sin embargo, estamos hablando de una elección para muchos, por 5 años, 4 años, 6 años, ¿no? Que se va el futuro del Estado, del municipio, lo que sea, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo sí creo que tendremos que repensar, porque hemos visto cada año lo mismo. Y además, los retos que tiene que resolver el próximo gobernador, sea quien sea, o sea, tiene un Estado de México con grandes números en todos los rubros, negativos, o sea, imagínense, Erubiel entra con 10, me parece que no recuerdo, me parece con 4 o 6 millones de pobres en su periodo. Al día de hoy hay más de 8 millones. No, y va a haber más. Sí, evidentemente. Porque vamos a decir lo mismo cuando termine de marzo, ¿no? Va a haber más pobreza. O sea, el tema es ese, ¿no? O sea, los grandes retos que tiene la próxima gestión, ¿no? Los podrá resolver con un ambiente tan ríspido, tan complicado, en las condiciones en las que se encuentra México, no solamente a nivel interno, sino también a nivel externo, por las condiciones económicas. Es un ambiente complicado, No. o sea, no se va a enfrentar a un gran problema. Ahora, un gran problema. Ahora otro tema, que también lo está destacando el PRD, Morena y PAN, el tema del tope de campaña. O sea, se gastó millones, ¿no? Claro, o sea, hay muchos acuerdos políticos que tienen que pagar ahora. Entonces, ahora va a haber mucha empresa que se va a ver beneficiada del presupuesto público y nuevamente la gente queda en último lugar. Entonces, son esos temas muy tristes que están alrededor de estos, digamos, de este tipo de elecciones, donde al final el único que importa pues es el ciudadano, ¿no? Porque al final, para eso es, ¿no? O sea, un partido político y un gobernador, y al igual que todos los estados, o sea, gobiernan para la gente, para el conjunto de la sociedad. Ese es su mandato. Sin embargo... es de la síntesis de la democracia. No, mira, la verdad es que estamos... Sin embargo, pareciera que... Me gusta, ¿no? Porque yo creo que eso tenemos que reflexionar. O sea, yo sí creo que ya está muy triste y de parte de la ciencia política decir, bueno, dentro de la ciencia selección va a pasar lo mismo, ¿no? 2018... Malo. Igual lo mismo, ¿no? puede ser. Entonces dices, y bueno, ¿qué estamos haciendo, no? Eso me parece que es un punto a reflexionar. Te la compro, Tobías, a pesar de que ya vi que estás comprado por lo de Ojalá, porque no me ha llegado. Hay que recordarle porque no veo ningún beneficio.
Entonces... Más que la agresión directa de tu parte. Pero sí, aquí esto me parece que sí es cierto. Sí, esto vamos a ver 2018, porque además dijimos que iba a ser lo que, digamos, un antecedente. Pues, ¿cuál es el antecedente? Pues fraude, compra de votos, o sea, digamos, irregularidades electorales. Entonces, si ya estamos previendo esto, si ya estamos viendo que este es el problema, ¿cuál será la solución? Y yo creo que ahí ese tema lo vamos a dejar, me parece muy interesante. Y bueno, y por último, nada más cerramos este espacio, pues que Lorenzo Córdoba le dijeron, ¿qué piensa esto? Dijo, no, pues son elecciones con errores pequeños, ¿no? Sin embargo, son elecciones, digamos, que legitiman un proceso electoral y que son democráticas. A mí me pareció esto pues una cerrazón impresionante de lo que pasó, no sé ustedes qué piensan. Pues es un tema bastante complicado, me parece, y además voy a insistir en ello porque es sumamente importante, ¿no? Las autoridades electorales lo que tienen que hacer es brindar certeza en los mismos procesos, ¿no? Me parecería que hay que ser sumamente cuidadosos con las declaraciones, sobre todo por las condiciones tan complicadas en las que se encuentra México el día de hoy, ¿no? Y además tomando en consideración que dos partidos políticos, Tres PRD, PAN y Morena. Están diciendo que hubo fraude. Y me parece que la autoridad electoral lo que tendría que hacer es tener mucho cuidado con el tema de sus declaraciones, o incluso pues contratar a otra empresa, ¿no? Que le está haciendo el tema de marketing, porque está muy mal, o sea, ese tipo de declaraciones me parece un tema muy delicado, ¿no? Un tema muy delicado porque son tres partidos políticos, y son los tres partidos políticos que, pues, bueno, gobiernan gran parte de este país, ¿no? O sea, como el caso del PAN, ¿no? Que ya tiene una gran cantidad de gobernadores y tiene una presencia muy importante a nivel nacional, ¿no? Bueno, entonces diga el caso del PRD, que a pesar de que tiene pues varias fallas, pues sigue gobernando la ciudad más grande de México, ¿no? Pero bueno, ¿qué te puedo decir? Todavía si contigo terminamos. La verdad es que yo creo que el árbitro, bueno, siempre va a ser cuestionado, pero me parece que tenemos un árbitro que, con independencia de que efectivamente hay una serie de arreglos para poder designar quiénes van a ser los integrantes, los jugadores son los partidos políticos. Y yo creo que si los jugadores juegan limpio, las cosas mejoran mucho, ¿no? Porque al árbitro no hay que estarle reclamando al final. Pero si es un equipo el que juega mal, pero es que es el equipo único que hace trampa y los demás se quejan de que hace trampa. Por eso el árbitro, entonces ahí tendrá que venir. Y ahora, el sistema institucional que es muy caro, pero esa es una instancia. Esa es la instancia administrativa, habrá cuestionamientos, estarán los recuentos, vendrán las impugnaciones ante los tribunales estatales, y luego todavía están el Tribunal Electoral, el Poder Judicial. Es decir, hay una serie de filtros que sí permiten ir limpiando todo lo que se va presentando. Pero ¿cómo compruebas una compra de votos? Es como muy complicado. Tratándose de la defensa de derechos, no siempre son fáciles las cosas. Es que esa es la otra parte. Tú dices, ay, denúnciala, pero ¿cómo? O sea, te piden pues que esté ahí, que el reparta ahí, pues no, o sea, no sé, digamos, son formas de comprobación bien difíciles, que me parece que los partidos políticos, o sea, no pueden, o sea, me parece que también pedirle a los partidos políticos que hagan sus pruebas, a veces resulta también como pareciera este juego de tienes la instancia, pero qué pena, no la puedes comprobar. Pero no podrías partir de lo contrario, de decir, basta una denuncia, una imputación, para asumir que aquí hay una presunción de que estuvo falseado todo. Digo, esto te rompe el sistema. El sistema de impartición de justicia en México es muy malo. O sea, en términos estadísticos, me parece que más del 90% de los delitos, en todos los rubros, quedan impunes en este país. O sea, si a eso le sumamos el tema electoral, pues bueno, si le preguntamos a la gente en la calle, evidentemente no confía en un sistema de impartición de justicia. Ahora, en el caso electoral, yo me imagino, además sigo insistiendo, yo soy experto en temas electorales, yo imagino que más o menos es igual, porque además es un poco lento, ¿no? Y además esto le sumamos que México empató con Estados Unidos, pues bueno, o sea, no solamente es triste el tema electoral y además debatible, ¿no? Sino además hay una doble tristeza, además hay doble tristeza por los mexicanos, independientemente de quién haya ganado, ¿no?
Y bueno, ya con esto cerramos, ¿no? Y te pongo un ejemplo muy claro, ¿no? Un día en una elección me dicen, no, que están repartiendo, no sé, X cantidad de despensa. No, pues que en tal lugar, en tal lado. No, pues hay que llamar a las jefas. No, fuimos, ya no había nada, ¿no? Entonces, es esta parte también como de ir cachando, ¿no? Pues, juegas dicen al ratón, ¿no? A ver, pero fíjate, si tú tienes, como todos los partidos, y ya con cierro, si tú tienes representantes, si tienes círculos ahora, Y les si no están lo tienes llamando, con Morena, ¿no? que no tiene tantos, ese es Que el no otro tiene tema. tantos, oye, pero si se llevó 1/3 de la votación, es decir, el número de personas que tiene Pero no cubrió allí, todas sus casillas, eso no es real. a ver, habría que ver las estrategias también, ¿no? Pero si cubres todas tus casillas, si tú sabes que en el entorno inmediato donde van a llegar este tipo de situaciones, pues toma las provisiones, porque ¿qué es lo que está pasando? ¿Verdad? En este país tratamos de burlar las reglas y eso es lamentable en todos los sentidos, ¿no? Es decir, antes era el ratón loco y el tamal y no sé qué, 20,000 cosas, ¿no? Ahora no, ahora es una compra indirecta. Todo mundo decía, e incluso ahí está un promocional de uno de esos personajes que dice, si les van a dar esto, recíbanlo, si les van a dar esto, recíbanlo, si les van a... A ver, usted ya sabe que esto ocurre, pero eso ocurre en todos los estados, esto es lo terrible, Sí, que no es algo que sea característico solamente de un ámbito territorial, de una circunscripción, de un municipio. No. Es decir, lo lamentable es que está casi impregnado en la cultura. Sí, además lo triste es que cuando uno viaja al extranjero y les comenta acerca de los procesos electorales en México, la gente se queda sorprendida, ¿no? Dicen, es que en serio está pasado, o sea, si realmente... Este tipo nos está tomando el pelo, ¿no? Porque realmente no lo creen, ¿no? O sea, dicen, a ver, o sea, la gente... Tampoco que hablar todo lo malo, ¿verdad? No. Hay elecciones que se reconocen. Claro. Nada más fue la de Ernesto Cedillo. Veracruz tampoco estuvo tan complicada, ahí también dijeron, sí, es cierto, de acuerdo, no pasó nada. En Nayarit tampoco. Vamos a un corte y regresamos. Bueno, regresamos, vamos con un tema que me parece que es muy sensible y del cual la verdad es que sí estoy en contra, es el día, en contra de la explotación, pues, del trabajo infantil. Entonces me parece a mí que esto es muy penoso, que hoy por hoy tengamos que estar diciendo que estamos en contra de eso. La verdad es muy penoso porque, digamos, esta idea de que los niños no deben trabajar, bueno, está desde inicios del siglo pasado como una demanda social muy importante y sin embargo niños siguen trabajando. Tenemos de verdad jornadas, los jornaleros agrícolas migrantes son niños, se contratan en especial a los niños para el tema de sacar ejotes, es como un tema muy especial de los niños. Entonces seguimos hoy, bueno, además el gobierno ha regularizado esto, ¿no? Les ponen las escuelas por la tarde para que en la mañana trabajen. A mí esto me parece, digamos, que no abonamos a estos derechos humanos que hoy están tan de moda de los niños, ¿no? Todavía. Bueno, hay tratados internacionales y la propia Constitución y hay leyes generales y leyes estatales que establecen una serie de derechos que tienen los niños, las niñas y adolescentes, entre otros, por supuesto, la proscripción de que trabajen primero. Si no tienen 16 años, no podrían trabajar, necesitan un permiso. Y por otro lado, que efectivamente sean explotados, que esto es terrible. Las políticas públicas que se han diseñado no han sido lo suficientemente eficaces para lograr, primero, que todas las niñas, los niños y los adolescentes tengan garantizado el acceso a los derechos que están consagrados normativamente. Es decir, los niños no tienen acceso pleno a la educación, todos los niños, las niñas y los adolescentes, tampoco tienen alimentación garantizada, tampoco tienen pertenencia a familias estructuradas, y este es un plano lamentable porque el esquema es delicadísimo, y por supuesto, bueno, hay que llamar la atención en diferentes aspectos, y en este día tomar muy puntual y seriamente el hecho de que los niños, las niñas y adolescentes siguen siendo explotados. Y el hecho de que se fijen de pronto días a nivel internacional es un llamado de atención, es para tomar en cuenta que esto está ocurriendo y que los gobiernos, caso nuestro, tienen que poner atención, porque
la explotación tiene diferentes manifestaciones, es decir, puede ser explotación de carácter laboral, pero también puede ser explotación de carácter sexual. ¿De qué eso es ahí? Bueno, aquí en San Miguel gravísimo. no vamos tan lejos. Claro, la trata de niños, Sí. en fin, Pobres. es un grupo vulnerable y a mí me parece que sí se ha ganado cierto terreno. No estamos todavía en el nivel de los holandeses o de los noruegos, por supuesto. Exacto. Ya de América Latina yo creo que estamos al par de Uruguay. Costa Rica, Uruguay, sí, ¿no? Sí es cierto, tienes razón. Te viste muy mal, te viste muy mal. Bueno, pero es que hay que compararnos con Ay, pero ve lo mal que más estamos, avanzado. pero ve lo mal que estamos. Absolutamente, es innegable, bueno, lo ves en las calles, esto es algo muy cercano y es triste y hay que reconocerlo. Y hay que esperar que, bueno, todas estas instituciones que tienen encomendada la protección de los derechos de niños, que además este principio de la salvaguarda del interés superior del niño, de los niños, las niñas y los adolescentes, efectivamente se vaya materializando. Sí, entonces el lunes 12 de junio, Día contra el Trabajo Infantil, a mí me parece que este es un tema que sí tiene que repensarse, trabajar, reflexionar, porque sigue siendo, Edgar, digamos, en este tema tocó el tema de las políticas públicas. Tú que eres especialista en políticas públicas, al respecto, ¿qué nos puedes decir? Bueno, conozco un poco el tema. Me parece, bueno, coincido plenamente con el profesor Tobías. Me parece como lamentable el tema que estamos tocando el día de hoy. Y además, hilvanado con lo que hemos venido comentando desde el principio del programa, ¿no? Se supone que la idea de la democracia es mejorar la calidad de la vida de la gente, ¿no? Tratar de crear mejores, independientemente de indicadores, mejores condiciones. Sin embargo, hemos circunscrito, y lo hemos comentado en este espacio, la democracia como un espacio electoral, ¿no? Cuando la democracia se tiene que traducir en las calles, tiene que ser palpable y además, pues, aunque suene un poco absurdo, tiene que ser pues, comible, ¿no? O sea, que también lo tienes que observar y te lo tienes que comer. Cuando hablamos de estos números, hay que recordar que México, pues, tiene uno de los peores indicadores en Latinoamérica con referencia a este tema. En México aproximadamente trabajan 3.6 millones de niños, ¿no? Lo cual me parece sumamente lamentable, ¿no? 6 de cada 10 niños en México buscan una manera de trabajar. Fíjate, es una cifra muy alta. Es una cifra muy elevada, pero además esto va acompañado de una serie de cosas. O sea, es un tema multicausal y por tal efecto pues hay que verlo así, ¿no? Somos el país en la OECD con más deserción escolar en el bachillerato, ¿no? Y en sí, todo. Estamos todo, todos, ¿no? todo en la OCDE, estamos O sea, de hecho estamos en todo, en la ¿no? cauda. Pero también cuando vemos las pruebas PISA tampoco nos sorprenden, ¿no? O sea, el tema es que pues, en términos de discurso todo el mundo está con los grupos más vulnerables, está con los principios, bueno, que en México parece que todo es prioridad. Sin embargo, es uno de los grupos junto con otros más que hemos dejado de lado, ¿no? Las políticas públicas que se hacen en este país son políticas públicas al vapor porque se han politizado demasiado, ¿no? Y además yo recuerdo que hace un par de semanas tuve la oportunidad de un evento con la Escuela de Funcionarios Públicos de China y decían que una de las, si mal no recuerdo, que una de las prohibiciones de los funcionarios públicos de China era no hablar de política. Estaba prohibido hablar de política para los funcionarios públicos. Y está bien, ¿no? O sea, tienes que trabajar, tienes que trabajar, tienes que sacar resultados. A mí me parece que hay más mordazas todavía en China. Pero el tema es ese, ¿no? O sea, y además, otra cosa, ¿no? En términos comparativos, si bien es cierto, es un país que tiene, y además que es un poco hermético, y además siempre hay que ver las estadísticas de manera muy lejana y hay que ser muy escéptico, al menos, al igual que en otros países como en Chile, como en Uruguay, parece que estos temas están siendo rebasados poco a poco, ¿no? Y en el caso mexicano parece que seguimos estancados con los mismos indicadores que hace 20 años, ¿no? Estamos en el pasado, ¿no? Yo sí recuerdo en el reportaje del Universal, no solamente el Universal, sino en todos los periódicos nacionales, ahora que cumple años la Secretaría de Desarrollo Social, que independientemente de que haya más o haya menos, en términos estadísticos, o sea, existe la misma pobreza en términos estadísticos que cuando se creó la Secretaría de Desarrollo Social, ¿no? La única diferencia es que la pobreza ha institucionalizado, ¿no? Pero si nos vamos a toda la serie de grupos... No, y va a seguir existiendo mientras haya compra de votos, porque eso le conviene a cada partido. O sea, el tema es ese, ¿no? O sea,
esa democracia de la que hemos venido hablando, estas elecciones de las que hemos venido hablando, no sirven de nada si no se ve, si no se reflejan estos indicadores, ¿no? Si la gente no mejora sus condiciones. No, y en este caso los niños, ¿no? En este caso los niños, ¿no? Me parece muy triste, muy lamentable. Creo que nosotros tuvimos la oportunidad de asistir a escuelas públicas en algún grado y hemos visto el tema de la deserción escolar, ¿no? Incluso que muchos de nuestros compañeros tuvieron que dejar la escuela igual por un mal nivel de aprovechamiento, pero también tuvieron que aportar a sus familias. ¿Y tuve compañeros que trabajaban? No, yo tuve varios, con ¿no? sus papás, y además, algunos con buenos promedios, o independientemente de los promedios, o sea, realmente que se les tuvo que dar la oportunidad, ¿no? Sí. De tener un futuro mejor y que hoy día seguramente ahora la otra cosa, fíjate que es muy interesante, digamos, estamos en contra del trabajo, sin embargo los padres dicen es que a mí no me alcanza, o sea, es una realidad también. Dicen que los niños son el futuro de los países, ¿no? Incluso es el futuro de México. Yo siempre digo de una manera paradójica, bueno, y además siendo este futuro, ¿qué futuro nos espera, no? Sí, siendo que esas condiciones de los niños son muy malas, imagínense qué futuro nos espera. No, y yo creo que para, digamos, tratar de acabar con esto tendremos que dar pues mejores empleos, mejor salario para que los niños no tengan que ir a trabajar, porque mira, en el caso concreto de los canales de los migrantes, que es muy triste, pues los padres tienen que hacer trabajar a los hijos porque les pagan, o sea, pues 10 pesos, ¿no? O sea, 20 pesos, o sea, cosas que dices, yo no puedo trabajar con estas condiciones, ¿no? Entonces, ahí tienen que trabajar los niños porque pues se les paga por la recolecta y de lo que hagan, ¿no? Entonces, ahí sí dices un padre como, o sea, es malo ese padre, está cometiendo un delito, o sea, que está, ¿me explico? Es muy complicado. Ahí todavía. Yo creo que sí hay que poner atención en nuestros niños y los adolescentes, porque esto es efectivamente lo que esperaremos que sea el país, pero también son el presente, ¿no? O sea, en este momento está la infancia teniendo estos padecimientos. Sí me parece que hay esfuerzos, por lo menos yo lo veo en términos de que hace algunos años este principio de salvaguardar el interés superior del niño ni siquiera se escuchaba. Pero qué esto ventaja. Es fundamental. Bueno, pero sí lo vas advirtiendo en una serie de conflictos que se presentan, y aunque sea de pequeños granitos, pero hay que tomarlos en cuenta. No se está transformando el país como quisiéramos, a la velocidad que quisiéramos. Hay una serie de sogas que nos retienen en el pasado, lamentablemente, y todavía no visualizamos la sociedad que quisiéramos. Pero sí me parece que es importante no pasar de lado este tipo de días en que hay que recordar que está ocurriendo explotación laboral de los niños, y hay que tratar de rescatarlos. Y fíjate, yo con esto concluyo el tema. Me parece que es un tema más allá de las leyes, y fíjate, apenas fui a un encuentro sobre feminicidio, y entonces una de las que trabajaba el tema dijo algo que es cierto, digo, todos no lo sabemos, pero pues hasta ahí nos cayó el 20, ¿no? Dijo, desde que se reglamentó el feminicidio, desde que ahora tenemos, o sea, digamos, todas estas leyes digamos, fuera de protección a las mujeres, resulta que fuera de disminuir, la violencia ha aumentado. Entonces, ¿qué quieren decir eso? Que las leyes no son suficientes. Y yo creo que es lo mismo para este caso. O sea, creo que está bien las leyes, digo, no nos hacen daño que estén, la verdad. Sin embargo, ¿cómo? Imagínate que no hubiera necesidad, ¿no? Pero lo que sí es claro es que en el caso mexicano las leyes son insuficientes. En temas electorales hoy tenemos un montón de leyes que, ¿no? Para regular, para evitar, ¿y qué pasa? Sigue habiendo. Y eso es lo que decíamos, ¿no? O sea, este país está tan regulado, hay tantas leyes, pero en realidad es que creo que no están sirviendo para acabar con todos nuestros problemas sociales, ¿no? Ahorita hablamos de elecciones, hablamos del niño, hablamos de, no sé, y podemos sacar otros temas más. Exacto, y las leyes, entonces, ahí yo creo, digo, que tendremos que repensar un mundo más allá de las leyes, ¿no? Porque creo que con una ley no acabamos con esos problemas, creo. Claro, necesitamos tener una cultura de legalidad, sí, con claro. todo lo que esto implica. Tenemos que tener una fortalecimiento de cultura democrática, tenemos que tener grados de honestidad, de corrupción. Sí, hay una agenda importante. Seguramente nuestros radioescuchas dirán, estos tipos son súper fatalistas, pero bueno, hay un principio de la administración pública que para empezar a generar soluciones tienes que reconocer los problemas. Claro. No tienes que taparlos, ¿no? En la vida misma. O sea,
En la vida misma, O sea, claro. hay que reconocerlos y me parece, ese es un primer ejercicio que al menos en México hace 20, 30 años nos decían, ¿no? Me parece que este tipo de espacios, al igual que muchos espacios en México, dan la oportunidad de analizarlo de manera tal vez un poco objetiva, y espero que los radioescuchas no se pongan a estos tipos de sí hay que reconocer que ha habido avances, que existen políticas públicas, que existen leyes, pero tienen que ir aparejados de otra serie de medidas. Claro. O sea, son buenas las leyes, es evidente. Sin embargo, ¿de qué sirve, como decía Aristóteles, saber qué es la virtud si no somos virtuosos, no? ¿De qué te sirve saber que está mal hacer una cosa si lo sigues haciendo, no? ¿De qué sirve tener buenas leyes si no está aparejado de un servicio profesional de carrera que en este país no existe? Claro. O sea, porque al final, ¿quién va a aplicar las leyes? ¿El funcionario público o el legislador o el magistrado que las hizo? No, quien las va a aplicar va a ser el funcionario público. Y si no existe un servicio profesional de carrera, o sea, si no existe gente capacitada con cualidades técnicas y morales, pues evidentemente no va a haber los huecos, o sea, para corromperla. Claro, o sea, incluso independientemente de corromperla o no corromperla, de no aplicarla, ¿no? Okay. O sea, y también los programas sociales, no tenemos un servicio profesional de carrera, está politizado, tenemos un sistema basado en el spoil system, o sea, están muy bien, incluso las leyes en México son muy buenas, ¿no? A mí me parecen fantásticas cuando las leo. Pero el tema es ese, y yo creo que va más allá de eso. Yo creo que tiene que ir acompañado de leyes, pero también tiene que ir aparejado de otras medidas para que pueda haber buenos resultados. ¿Ha habido avances? Sí, no los que esperamos, pero yo creo que la cosa tiene que ir mejor, y yo espero, y además soy entusiasta en ese sentido, de que las cosas... Bueno, y tal vez un refrescamiento de cosas positivas de Edgar para el público, ¿no? Nada más, yo sí creo que hay algunos servicios profesionales que están funcionando. Porque también otra reacción que a veces tenemos es justamente de pronto ser negativos, ¿no? En todo, ¿no? Sí, y luego pero no, o sea, sí hay cuestiones que funcionan, porque si no esto sería Ruanda hace 10 años, no lo es. O sea, estamos cerca con toda la delincuencia que hay, que es terrible. Pero sí hay una serie de sectores institucionales que están dando resultados. Es decir, tenemos que ir avanzando. Esto es absolutamente indiscutible, pero también tenemos que ir reconociendo que este espacio, por ejemplo, esto ya es algo... Un avance que no se hace. Exactamente. Sí. Tenemos que reconocer que hay muchas situaciones. El país está descompuesto, pero también hay algunas instituciones que tienen mayor reconocimiento y que el ciudadano lo reconoce. Ahí hay otras, los partidos políticos, por ejemplo, las instituciones democráticas, que no están en el lugar que quisiéramos. Pero sí hay cierto grado de confianza, porque además la gente necesita confiar, la gente quiere confiar, la gente le apuesta que lo hemos repetido, somos el país de la esperanza perpetua, ¿no? O sea, ahora esperamos... Estás robando el eslogan a don el Peje, ¿no? No, esto tiene todavía mayor tiempo. Es cierto, pues, efectivamente, y además que existen instituciones en donde sí se ha profesionalizado, tal es el caso de la Secretaría de Relaciones Exteriores, un poco de economía y otras dependencias más. Poderes judiciales. Algunos espacios de los poderes judiciales. Sin embargo, no es la mayoría de los espacios públicos. O sea, hay que reconocer que sí se ha hecho. Sin embargo, en México como tal, al menos a nivel federal y a nivel municipal, no existe un servicio profesional tan fuerte. Para los municipios esto es terrible, por supuesto. Ahí además aquí no están hablando de cosas positivas, no regresen a lo malo. Cuando no hay que regresar a lo malo, yo creo que hay que echarle ganas. Y este es un buen espacio, ¿no? Sí se puede. Claro. Es posible, para cambiar, es posible. No, yo creo que no, sí. Bueno, sí, ahora sí les tocó en la etapa de sí se puede, ¿no? Un rayito de sol. Ahí está Macron. Muy bien, bueno. Está Macron. Fíjense, otro tema que, bueno, ya por último, a veces no da tiempo, son dos, uno nacional y uno internacional. Ya a partir de aquí, como ustedes bien lo dijeron, vamos a empezar a hablar de las elecciones 2018. Es el tema ya. Entonces, hay una crisis en el PAN, no hay crisis en el PAN. ¿Quién empieza? Edgar. Pues yo la verdad es que cuando fui a la panadería sí encontré pan en el país, entonces yo no sé si haya crisis del pan o no, pero no, ya hablando en serio, evidentemente creo que todos los partidos políticos, incluyendo el PAN, el PRD y el PRI, y sigo insistiendo, yo no soy experto en temas de partidos políticos, siempre han tenido una serie de dificultades dentro de sus procesos institucionales. Incluso hace un par de años, cuando el PRI perdió la elección del 2000 y cuando volvió a perder 6 años después la elección del 2006, incluso se hablaba del desquebrajamiento y de la crisis del PRI. Sin embargo, bueno, hay esa posibilidad de volverse a encontrar y volver a
reconfigurarse, ¿no? El caso del PAN y el caso del PRD, y hablando un poco del PAN, no es la excepción. Sin embargo, cuando hablamos de crisis hay que recordar pues, que ganaron varias gobernaturas y que tienen una gran presencia a nivel nacional. Claro, pero ahora O sea, en cuarto lugar el Estado de México, bueno, es una crisis, bueno, Anaya escogió, bueno, digamos, de alguna forma, ganaron otras elecciones. apoyó a Josefina, ¿no? ¿Cuántos gobernadores no tiene el PAN? Y Calderón se lo está cobrando, o sea, ha sido malo, ¿no? Tal vez es una serie de discusiones entre los liderazgos del PAN, que además, lejos de que esté mal, pues bueno, pues está bien, ¿no? De cara a la elección del 2018, además, habrá que ver qué tipo de alianzas tejen con el PRD, ¿no? Claro, que ese es el otro tema, ¿no? O sea, seguro una alianza PAN-PRD. Pero independientemente de que exista o no, o que ganen o no las próximas elecciones, que en términos de indicadores y de encuestas no tiene tanta presencia ninguno de sus candidatos, salvo Moreno Valle, me parece. No, y además es un personaje con una historia pero negra, ¿eh? supongamos que no ganan. Están gobernando una gran cantidad de estados en este país, un contrapeso muy bueno, importante. es el poder, ellos quieren más, Tobías. De eso se trata, de ganar la presidencia. Ya confórmense, ¿no? Ascienden, por favor. Bueno, lo cierto es que se notan un grupo o una serie de grupos ahí al interior del PAN que están en una lucha que no se había visto con tanta intensidad, ¿no? Sí, están dando. Es decir, estas discusiones que se generaron recientemente, las decisiones que están tomando, los cuestionamientos a Naya, el hecho de que a Margarita le empiecen a decir una serie de cosas ahí que de pronto son medio sorprendentes. Y Moreno Valle promoviendo su libro. Ven ustedes que ahora la forma de hacer campaña es escribir un libro y andar poniendo... Bueno, fuera que lo haya escrito, yo creo que no se lo escribieron. Pero nada más promocionales de un libro en todo el país, unos promocionales impresionantes en todas las carreteras. Sí. Bueno, yo no lo he leído y... No, yo no lo quiero decir. Y una vez que lo lean ustedes ya me comentarán de qué se trata, ¿no? Ahora que dijo Edgar me parece muy interesante. O sea, creo que ha habido una alianza PAN-PRI, perdón, PAN-PRD, pero PAN-PRD. Y aquí fíjate que esto es muy interesante porque el PRD en sus orígenes, pues digamos, era la... Que lo daban por muerto y vean, tercer lugar, ¿eh? Pero fíjate qué interesante porque, bueno, en el Estado de México logró el tercero, eso sí que quede claro, ¿no? Pues digamos, un buen candidato, fue una gran sorpresa Cepeda, o sea, eso hay que reconocerlo. Sin embargo, el tema ellos lo ven muy bien nacional y a lo mejor ellos solitos, en lugar de, digamos, trabajar y luchar como partido, prefieren, digamos, trabajar con el PAN hasta como un partido satélite. O sea, al final creo de la historia que ustedes creen que el PRD se convierte en un partido que prefiera mejor ir, digamos, bajo otro más fuerte y digamos, de alguna forma, estar satisfecho con eso. Que eso es lo que a mí en el final creo que el PRD corre ese riesgo. ¿Quién de los dos? Pues puede volverse un PT, ¿no? Eso está triste, ¿no? Bueno, incluso hay algunos, he escuchado un par de comentarios y he leído un par de artículos ya de hecho hay un libro con referencia al tema del PRD y acerca de su crisis política que lejos del tema de la crisis puede ser una buena consolidación del propio partido, ¿no? Tal vez no ganen margen de votos con lo cual no se habían familiarizado, sin embargo puede jugar una posición importante, ¿no? Como la que han ocupado otros partidos políticos. De cara a las elecciones del próximo año, que también son las del jefe de gobierno de la Ciudad de México, aparentemente no tiene ningún candidato y aparentemente quien puede ganar la elección a la Ciudad de México puede ser Morena, ¿no? Que es el principal bastión del PRD. Y además regresamos a lo mismo, ¿no? Al mismo tema del inicio del programa, ¿no? El tema de los resultados, ¿no? O sea, el tema de los resultados. Sí, está bien. A mí me parece que las alianzas van a permanecer. Y creo que en este momento sí hay un voto duro que siguen teniendo los partidos tradicionales, pero además hay que reconocer algo que está ocurriendo en el mundo y que es la aparición de movimientos que en realidad no es más que un nuevo efecto de alianzas o una nueva forma en cómo se están reconduciendo las fuerzas políticas para ganar elecciones. Podemos en España fue un movimiento importante que justamente surge de la decepción
del desaliento frente a los partidos políticos tradicionales, que no desaparecieron. Yo no creo que vayan desapareciendo, pero sí creo que la aparición de alianzas que adoptan una denominación que tiene que ver con movimiento está dando resultados en el mundo. Y el resultado más reciente es el de Macron. Es decir, la República en Marcha es un movimiento. Los socialistas, en las elecciones que acaba de haber, los socialistas que traían la mayoría en el Parlamento, se cayeron impresionantemente, y el movimiento de Macron seguramente trae a un número altísimo de quien votó por el Partido Socialista en las elecciones anteriores. Entonces, el hecho de Podemos, el hecho de la existencia de la República en Marcha, la aparición del Movimiento de Regeneración Nacional. Ay, bueno, es un partido. Claro, porque es la figura, pero sin embargo adopta la idea del movimiento. Exactamente, que es lo que vamos a estar viendo. Entonces, no me extraña que las alianzas tengan ahí algunas denominaciones peculiares, con un alto sentido mercadológico y mercadotécnico, mercado electoral, que van a tratar de buscar impactar, y me parece que van a ocurrir muchas cosas. Pero fíjate aquí, bueno, yo entiendo, digamos, este es un tema, pues sí, hasta internacional, el tema de las alianzas, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso mexicano, no sé, yo siento que algunos sectores, o sea, sí nos cuesta trabajo pensar en una alianza entre derecha y lo que sea. Pero ya ha habido en varias entidades federativas. Claro, No que es la la ha habido, primera o sea, ocasión. por eso no nos sorprende. Entonces, Así esta es. es para 2018. Entonces, aquí el tema es con qué proyecto puede ir dos partidos que son en ideología contrariamente diferentes. Pero tenemos que plantearnos, o sea, ¿realmente las ideologías siguen subsistiendo? Bueno, en este caso del PRD, para concluir, querido Edgar. Pues bueno, pues agradecerles a todos ustedes el espacio y la oportunidad de estar aquí, y además ahondaría un poco más con el tema que había dicho el profesor Tobías, con el caso de estas nuevas tendencias que hay a nivel internacional, ¿no? Habrá que también matizar el tema de que el caso de Podemos, el caso de Macron, son movimientos que han surgido de un poco el hartazgo de los viejos partidos políticos, ¿no? Y que incluso los partidos políticos tradicionales están con sumo cuidado, ¿no? Por ese tipo de temas y además porque ya no pueden controlar estas cosas, ¿no? Incluso uno de los grandes peligros electorales es el tema de las redes sociales, ¿no? O sea, realmente una manera de expresarse a partir de las redes sociales, y a partir de las redes sociales han surgido nuevos movimientos, como es el caso de Podemos cuando convocaron en Madrid y en otras ciudades, ¿no? El caso de la primavera árabe está tan Kumamoto. ¿no? El tema es que realmente la gente sí está un poco cansada, y además a nivel internacional surgen políticos ocasionales que incluso están dando mejores resultados que los políticos profesionales a los cuales hemos estado acostumbrados, ¿no? Sí. Son personas normales que además saben de la necesidad de la gente y además saben que van a estar ahí de manera fortuita. No les interesa el caso de Podemos, el caso de Ada Colau, lo hemos platicado en el caso de Barcelona, o el caso de Esperanza Aguirre, ¿no? Que viaja en metro y que no le interesa, el tema de Kumamoto, que lo primero que hace es disminuirse el sueldo a 19,000 pesos, ¿no? O sea, ese tipo de cosas, y además que ha tenido mejores resultados, ¿no? No, ha tenido un extraordinario. Deberíamos, yo creo que como una parte del programa, hablar sobre Kumamoto. Yo creo que lo vamos a creo intentar. invitarlo a la Sí, universidad. sí. Yo fui a tomar un café con él. Bueno, yo conformo con hablar de su papel como legislador, porque ha sido muy relevante. Cada quien haga lo que quiera. Kumamoto, ¿no? Pero pero bueno, aquí me parece muy interesante lo que ustedes dicen, ¿no? O sea, también como a nivel mundial se han, digamos, de alguna forma destacado estos personajes que no son políticos de origen y que han llegado a la política, ¿no? Pero aquí el tema que me parece, y con eso concluimos, como me parece como el PRD está logrando en esta crisis interna que dijimos ya, ¿no? Ya se va a acabar, ¿no? Y casi le hicimos el funeral a Fernando Díaz y yo. Creo que no. Yo veo un PRD que va a sobrevivir 2018 Claro. y muy del lado del PAN, o sea, un partido que le encontró el modus vivendi al asunto electoral de cómo vivir de las elecciones, y lo cual no necesariamente tendrá que ver con compromisos y mucho menos ideológicos de sus estatutos y principios, ¿no? Sino simplemente con un tema de sobrevivencia. Entonces, fíjense qué interesante, porque estamos ante una posibilidad de que de la no desaparición del PRD y continuación de este partido, pero ya no como un partido que fue del pasado, sino como un partido con aliados y ahora sí que paradójicamente del PAN, ¿no? Su contrario en un pasado, ¿no? Muy bien, pues muy buenas noches, Radio Escuchas, muchísimas gracias, de verdad, para nosotros un privilegio estar con ustedes, y bueno, los esperamos
el próximo lunes a las 8. Les recomendamos muchísimo visitar nuestra página de Facebook y por favor no olviden a las 8 sintonizarnos para escucharnos de nuevo. Muchísimas gracias.